Bienvenidos, esto es El Obrero, el espacio para las inquietudes de los trabajadores y las entidades sindicales y gremiales. El Obrero de esta semana comienza, como siempre, de esta manera. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Hubo polémica en la opinión pública por el tratamiento del caso Santiago Maldonado en las escuelas a partir de una campaña impulsada por la CETERA. Claudia Introsi, secretaria general del SUTEBA, explicó la postura del sector de los trabajadores de la educación. Bueno, nosotros en Coronel Rosales realmente... hablando con nuestros delegados, en los docentes y en las escuelas que hemos recorrido, no detectamos ese tipo de conflictos. Si bien habrá algunos padres que por los medios de comunicación han escuchado o la información recortada sobre el cuadernillo que propone como orientación didáctica la CETERA, tal vez por ese motivo es que los padres se han manifestado en contra, pero bueno, el SUTEBA y la CETERA tiene una historia sobre el tratamiento de determinados temas, sobre todo los que se refieren a derechos humanos, ¿no? Acá tenemos una serie de cuadernillos desde hace años, es decir, hoy nosotros cumplimos 31 años, el SUTEBA, y bueno, no es una novedad que construyamos orientaciones didácticas, para que los docentes trabajen en la escuela determinadas temáticas. Y bueno, esta es una de ellas. ¿Por qué se dice desde el gobierno entonces que hay una utilización política partidaria? También por ahí se deslizó que se intenta reclutar militantes. No sé, habría que preguntarle a los representantes del gobierno por qué interpretan que la enseñanza de los derechos humanos es político partidario. Y lo de adoctrinamiento tampoco no sabemos decir... No, habría que preguntarle a ellos, en este caso podría ser los representantes locales del gobierno de Cambiemos, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestros contenidos, están dentro de los diseños curriculares y esta orientación que se construyó para el tratamiento, sobre todo del Día del Detenido Desaparecido, que se da muy cercano al cumplimiento de un mes, lamentablemente, de desaparición de Santiago Maldonado. Son orientaciones que están armadas en base a bibliografía que la misma Dirección General de Cultura y Educación nos proporcionó para recordar los 40 años del golpe cívico-militar. Así que tomamos la bibliografía que el mismo gobierno había sugerido para ese entonces. Así que esto no es nuevo, el tratamiento de este tema en particular, el de los derechos humanos, no es nuevo para los docentes, para los alumnos. No es nuevo para los docentes, no es nuevo para los alumnos, es parte de los contenidos que nosotros tenemos que desarrollar. Si vamos a hablar de que la escuela pública construye ciudadanía y estamos en plena democracia, también esto es para rescatar. Hoy esta discusión se puede dar porque estamos en democracia. Estos temas se pueden tratar y se pueden hablar con los alumnos, que además son ellos quienes traen los temas. Esta pregunta que nos hacemos todos durante este mes, donde está Santiago Maldonado, son las mismas preguntas que se hacen los chicos en la casa, los padres. Está atravesada la sociedad y la escuela es esa caja de resonancia de todo lo que sucede en la sociedad. Nosotros como docentes respondemos a las demandas de la sociedad y a las demandas de los chicos
Y estas orientaciones que han sido tan cuestionadas, yo creo que por desconocimiento, porque se ha hecho un recorte, es como un corto y pego, y bueno, este es el mensaje que un determinado medio de comunicación quiere mostrarle a los padres. Ni ese medio de comunicación, tal vez sí, porque lo leyó todo y recortó y pegó para darle determinado sentido, los padres, les llega a los padres, pero realmente no conocen cuál es ese tipo de orientación. ¿Y es obligatorio para el docente tratar estos cuadernillos en las aulas? El sindicato construye orientaciones, ¿sí? Después cada docente las utiliza y desde el momento que abre la puerta de la escuela, cada docente se posiciona de una determinada manera. Te doy un ejemplo, si vamos a tratar el 12 de octubre o si vamos a hablar de diversidad cultural o vamos a hablar de que se descubre América sin reconocer las culturas que existían y todo el desarrollo que ya existía en América. Entonces, bueno, ese es un posicionamiento de cada docente. Nuestro sindicato da las orientaciones en el sentido de que es el Día de la Diversidad Cultural, porque, bueno, esa es la orientación de la educación pública. El Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca Juan Bautista Alberdi fue el escenario para una charla sobre violencias en las escuelas que impulsó la FEB para sus afiliados. Nos visita la licenciada Ana Sartoris y en realidad una jornada muy productiva en lo que va de la mañana, vamos a continuar a la tarde. Mucha cantidad de docentes, hay mucha gente de equipo de orientación escolar, muchos preceptores, muchos profesores de educación física que generalmente concurren solamente a las jornadas específicas de su labor, pero bueno, evidentemente ha convocado la jornada que es de violencias en las escuelas. Muy clara la profesora, muy amplia en mucha amplitud de conceptos, así que creo que van a ir bien nutridos a sus servicios educativos. Sirve para destacar, me animo a decir, la concurrencia, ¿no? El número de asistentes, de afiliados. Sí, en realidad la Federación de Educadores Bonaerenses, cuando trae una jornada, hemos llegado a tener hasta 300 docentes, ¿no? Lo que pasa es que esta vez hubo algunas suspicacias de que le íbamos a dar una licencia con un artículo que se lo iban a descontar, y no es así, tenemos una licencia para jornadas. Bueno, estuvo aquel que no se animó, pero la gran mayoría asistió. Bueno, ¿han conocido casos concretos en la ciudad? Porque en el tratamiento del tema por ahí van surgiendo historias que suceden realmente en las escuelas de Punta Alta. Sí, en las escuelas de Punta Alta hay violencia. Lo que pasa es que se trabaja intensamente para poder solucionar. Pero bueno, adolecemos de una normativa, no tenemos los servicios como deben funcionar, el servicio local del distrito uno solo no alcanza a cubrir todas las necesidades, y en realidad a veces los docentes trabajan en soledad. Hay escuelas que no tienen el equipo de distrito en la escuela, es compartido con otros servicios, entonces eso dificulta muchísimo la tarea. ¿Hay estadísticas sobre casos de violencia en las escuelas? ¿Hay algún organismo encargado de eso o no existe? No tenemos estadísticas fehacientes. Podemos saber de algunos casos, pero bueno, tenemos una estadística que es la que salió hace un año en los medios, que Punta Alta es la ciudad donde más violencia de género hay. O sea que de allí la escuela está inmersa en la sociedad y todas estas problemáticas ingresan. Y el docente también está metido en esta sociedad y también convive con esto, y a veces es actor de esta misma violencia, ¿no? Así que, bueno, todavía hay que trabajar mucho para poder superar esta problemática. La forma de trabajar es creando conciencia con los que saben y a través del sindicato para los afiliados. Sí, así es. Una forma de trabajar es darle armas al docente para que no se sienta solo, no decaiga su lucha o sus ganas de hacer algo, o por hacer se equivoque. Entonces de aquí, juntos vamos a poder construir.
Violencia en la escuela no es lo mismo que violencia escolar. Lo explica la licenciada Ana Sartoris, quien tuvo a su cargo esta jornada de capacitación que llevó adelante la FEP en nuestra ciudad. Buenísimo el balance, mucha participación, mucha concurrencia, muchos varones, porque generalmente esto, yo trabajando en cuestiones de género, esta feminización de la docencia, y siempre un espacio de muchas mujeres, y bueno, y que los varones también se acerquen a esta jornada, a una jornada que es fundamentalmente una jornada de reflexión, ¿no? Bajo ningún punto de vista tiene que ver con traducir teoría, ni mucho menos, pero sí en el marco de algunas conceptualizaciones teóricas que son importantes, que tienen que ver con lecturas de buenos materiales y de normativas y de materiales que genera el propio Ministerio de Educación, o viene generando desde hace años, desde ese marco hacer un análisis de la realidad que viven los docentes y las docentes de Punta Alta en sus escuelas, y fundamentalmente ver de qué manera intervenir o alguna herramienta, sabiendo que no hay recetas mágicas, pero ya que sea un espacio de reflexión y de análisis, ya de alguna manera es una manera de poder encarar la práctica. Se habla de la violencia entre alumnos, la violencia entre pares, la violencia entre directivos y docentes. Hay distintas temáticas, ¿no? Sí, en realidad lo primero que intentamos en estas jornadas, desde la postura que tomamos en FEB y también desde el Ministerio de Gobierno de Nación y Provincia, es en principio romper con este término de violencia escolar, porque si no pareciera que la violencia es un atributo propio de la escuela o que la escuela genera violencia, ¿no? Si yo a la palabra violencia le pongo el adjetivo escolar, pareciera que es la causal de la violencia. Y nosotros hablamos de la escuela como un escenario donde se manifiestan muchísimos tipos de violencias. Por eso la jornada se llama Violencias en las Escuelas, en plural todo. Y sí, porque hay diferentes tipos de violencias con diferentes protagonistas, ¿no? Desde el Estado, que también es un posibilitador de ejercicio de violencia, a los alumnos, desde las jerarquías institucionales, pares de docentes, familias, alumnos, son múltiples y de diferentes modalidades, ¿no? Porque uno a veces tiene la idea de la violencia física como el extremo. Lo que pasa es que la violencia física es la más evidente. Hablábamos en su momento con referentes de la FEP de la violencia ejercida por el Estado para con los trabajadores de la educación, el último conflicto, de la comunidad educativa cuestionando al docente que hacía uso del derecho a huelga, por ejemplo. Bueno, la escuela pareciera ser, hoy lo hablábamos acá con las personas, como que a la escuela no se le admite. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo el docente, no? Como si fuese, no sé, algo natural, ¿no? Ser docente, eso también lo trabajamos, esta idea de la vocación, entonces vos tenés que cumplir, y como si no fueses un trabajador, ¿no? Que tiene derecho, pero también tiene responsabilidades, y que es necesario conocer, que conozcan la normativa y cuáles son sus responsabilidades, porque muchas veces también los docentes, a lo mejor sin intención, son promotores de situaciones de violencia también, o son neutrales, entre comillas, porque nadie es neutral, pasivos ante determinadas situaciones que sí debieran intervenir. Así que bueno. Hace poco se conoció un caso en el Gran Buenos Aires de una mamá que fue a la puerta de la escuela a reclamarle a una maestra porque supuestamente había maltratado a su hijo, ¿no? Sí, bueno, esas son situaciones, por suerte no son situaciones que se están viendo, no es lo que más aqueja a las escuelas, ¿no? Yo creo que lo que más aqueja a la escuela son las cuestiones de convivencia diaria, ¿no? Este caso obviamente es un caso gravísimo, es un caso que hay que denunciar, es un caso que tiene que intervenir la justicia. ¿No están desamparados los docentes entonces con estas temáticas, con estas problemáticas, mejor expresado? Mira, no estoy en condiciones de responderlo, porque, a ver, es como relativo. Yo que trabajo en cuestiones de género también pienso, ¿las mujeres en la Argentina están desamparadas en relación a la violencia?
Legalmente no, las leyes están, las normativas están. Pero siguen matando Pero, a una mujer bueno, cada 30 todos los horas días en la hay un Argentina. femicidio en Argentina y todos los días hay violencia. El tema es qué pasa con el ejercicio de los derechos, que, si el Estado pone los recursos necesarios para que se ejerzan esos derechos y si quienes cumplen las funciones desde la justicia o desde el aparato ejecutivo hacen cumplir esos derechos. O sea, si vos me decís el desamparo, y hay lugares, en algunos lugares creo que pueden estar más desamparados que en otros. Tiene que ver con la dinámica y con las diferentes culturas. No sé si respondo a tu pregunta. Decir un sí o un no, no sé, yo no me... Muy relativo todo. Es muy relativo. Yo lo que sé es que la normativa está, yo lo que sé es que los docentes, hay leyes que los protegen, que las tienen que conocer y las tienen que hacer valer. Para eso esta jornada. Para eso esta jornada, ¿no? Es como los derechos de un trabajador que siente vulnerado, hay leyes. El tema es, y bueno, por eso también obviamente son importantes los gremios, las agrupaciones y hacer uso pacífico y como corresponde de los propios derechos. Entonces, están desamparados y de repente sí o de repente no, pero en la medida en que conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones, estén bien posicionados, tienen las herramientas como para exigir ese amparo que el Estado les debe dar. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está en los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro. Para la justicia fue desaparición forzada. Hace más de un mes que no se sabe el paradero de Santiago Maldonado. En nuestra ciudad hubo un acto reclamando por él. Allí estuvieron presentes representantes de la recientemente conformada Mesa Intersindical Coronel Rosales. Bueno, nosotros vinimos en representación de ATE con algunos de mis compañeros para apoyar esto. Esperemos que este chico aparezca con vida, sano y salvo y que se esclarezca todo pronto. Tristes pero presentes. Creo que llegó el momento de empezar a movilizarse y empezar a sacudirse porque estas cosas no pueden pasar. Esto no es lo mismo, que no nos confundan, que no confundan a la gente. Este es el primer desaparecido a causa del terrorismo de Estado en la Argentina. Así que es el comienzo de algo horrible para mí y bueno, hay que estar acá, donde hay que estar. Sumamente importante esta convocatoria, es el primer desaparecido en democracia. Creo que tenemos que estar todos, obviamente, los gremios en esto, que es algo tan significativo para nosotros, donde, bueno, creo que los gremios, muchos compañeros, han dejado su vida por un convenio colectivo de trabajo y creo que los gremios en esto tienen vasta historia y creo que en esta marcha, obviamente, que teníamos que estar todos y, bueno, estamos trabajando para esa unidad del movimiento obrero y un día como hoy, en esta marcha tan importante, no podíamos faltar. Bueno, más allá de todo eso, vengo como ciudadano, que queremos la aparición de Santiago con vida, y bueno, esperemos tener una convocatoria realmente que lo vale por este tema, que es el primer desaparecido en democracia, así que bueno, estamos acompañando. Estamos viendo poca gente por el momento, pero bueno, por lo menos con que haya una voz que manifieste lo que está pasando a nivel país, alcanza. Bueno, más o menos lo que todos sabemos,
consideramos que esta causa es apolítica, no tiene ningún tipo de sentido político, simplemente que la gente se manifiesta porque está bueno. A mí me da orgullo que la gente salga a manifestar lo que piensa con respecto a la desaparición forzada de gente, pero ojalá que Punta Alta apoye un poco más. Al igual que en el resto del país, en nuestra ciudad se llevó a cabo un acto reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Tuvo la organización de Movejupa con la adhesión del colectivo feminista Mujeres Autoconvocadas, entidades sindicales, políticas y sociales. Entre las agrupaciones que participaron estuvieron los trabajadores de prensa nucleados en la CTA de los Trabajadores. Nucleados en la CTA de los Trabajadores, seccional Coronel Rosales, Coronel Dorrego y Montermoso, y quieren expresar públicamente nuestro pedido de solidaridad al grito nacional de aparición con vida de Santiago Maldonado. La indiferencia social por temor o desconocimiento fue uno de los elementos necesarios para que en los años de plomo de la Argentina el plan sistemático de la dictadura cívico-militar, judicial y eclesiástica sumara 30.000 desaparecidos. A manos de las fuerzas de seguridad es una desaparición forzada. Como trabajadores de prensa solicitamos también que no se avasallen las libertades individuales y no se criminalice el derecho a manifestarnos y movilizarnos peticionando a nuestros representantes. El acto reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado concluyó con una marcha por calles céntricas de nuestra ciudad. Previo a ello se dio lectura a una carta de la Mesa Intersindical Rosaleña. Hace un mes que nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de personas por el Estado, seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades. A Santiago lo ven con vida por última vez mientras Gendarmería lo perseguía en un operativo. Ese operativo tiene un jefe, tiene responsables. Son quienes deben responder dónde está Santiago Maldonado. El Estado Nacional, en la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como representante del Poder Ejecutivo, el juez Guido Otranto del Poder Judicial y la fiscal subrogante, Silvina Ávila, por el Ministerio Público, son responsables de la aparición con vida de Santiago. Es inadmisible que la ministra de Seguridad dé a conocer los datos de un testigo reservado, ya que en lugar de alentar a quienes podrían aportar datos a la justicia, los expone dejándolos en un estado de indefensión. Exigimos al Estado que garantice el resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación y puedan llegar a hacerlo, y que podrían permitir determinar la ubicación de Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición. Si como sociedad permitimos que el Estado, quien debería garantizar nuestros derechos, haga caso omiso al reclamo del pueblo y organizaciones internacionales, estamos dejando la puerta abierta para que hechos como estos se repitan, desamparándonos y retrocediendo en todo lo avanzado en cuanto a políticas de derechos humanos, volviendo así a épocas oscuras que ya habíamos superado. Como Mesa Intersindical Rosaleña, defendemos el derecho a peticionar, a manifestarnos, a reclamar cada vez que un derecho sea vulnerado. Las trabajadoras y los trabajadores exigimos se esclarezca de forma urgente dónde está Santiago Maldonado, su aparición con vida y castigo a los culpables. 1 de septiembre, Intersindical Rosaleña. Un mes sin Santiago Maldonado. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar.
a ganar nuestro pan. Y este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Y así llegamos al final de este nuevo programa del Obrero. Ojalá que haya sido de su agrado. Quedaron varios temas para desarrollar que estaremos presentándoles la próxima semana. Como siempre, cuando nos reencontremos con El Obrero. Solo hemos ganado 500.000 millones.